Buenas, mi nombre es Alfredo Amador y este es mi aporte al grupo de trabajo en el punto entrevista e inspección rápida del laptop. Comenzamos con una entrevista y preguntas al usuario. Esto nos ayudará a obtener información del propietario o usuario de la laptop para comprender mejor la situación y poder descartar posibles problemas. Como primera pregunta podemos preguntarle cuánto tiempo ha tenido este problema, ya que podemos saber si es algo reciente o es algo que es recurrente desde hace ya un tiempo. También podemos preguntarle qué tipo de uso le das a la laptop. Es importante saber esto porque así, al saber si está usándolo para actividades de alto rendimiento como juegos, edición de video, etcétera, o en lo contrario, que le dé uso más básico como nada más por navegar por internet y usar aplicaciones ofimáticas. Si la laptop también presenta un error específico, preguntarle si da pantallazos azules o si tiene fallos en el sistema o bloqueos. Esto nos puede dar pistas sobre si tiene problemas de hardware o de software. También preguntarle cuánto espacio tiene libre en el disco duro. A veces el espacio lleno del dispositivo en el disco puede hacer que el equipo funcione más lento. También le podemos preguntar si se calienta mucho o emite ruidos extraños. Puede ser indicativo de problemas de sistema de refrigeración. O también si el sistema operativo está actualizado. En dado caso de que él no lo sepa, nosotros mismos podremos verificarlo si es la versión más reciente, para saber que no tenga ningún problema de software con actualizaciones. Luego podemos hacer una inspección rápida de hardware, teniendo en cuenta revisión visual externa para verificar si la laptop tiene daños visibles en el exterior como una pantalla rota, carcasa agrietada o teclas faltantes. También debemos revisar si los puertos y las conexiones físicas USB, HDMI o de auriculares para asegurarse de que no estén dañados. El estado de la pantalla, al encenderla, observar si la pantalla tiene píxeles muertos, sombras o cualquier tipo de distorsión. También revisión de la batería, comprobar si la laptop se mantiene encendida sin estar conectada a la corriente. Verificar también la salud de la batería. En el sistema operativo en Windows, por ejemplo, puedes usar la herramienta informe de batería, que se accede del CMD y da un archivo con el que puedes acceder en tu buscador y ahí te da la información básica del fabricante y todo lo que necesitas para saber cómo está tu batería. También revisar el teclado y el trackpad o mousepad. Asegurarse de que todas las teclas y botones funcionen bien, tanto del mousepad como del teclado. Verificar el funcionamiento del trackpad asegurándose de que no tenga áreas que no respondan o se comportan de manera errática, ya que los sensores del mousepad o del trackpad se realizan con botones, que es revisar si todos se mueven con normalidad pasando el dedo en todas las partes de él, para asegurarse que ningún sensor de los botones debajo del trackpad esté dañado. También podemos revisar los puertos de conexión, conectando varios dispositivos a los puertos USB HDMI para asegurarse de que funcionen todos los puertos. Ahora, una inspección rápida de software. Para hacer la inspección para hacer la inspección rápida del software, primero en el rendimiento general, abrir el administrador de tareas o monitor de actividad, si es en dado caso que sea una Mac, para ver si hay procesos que consumen recursos excesivos, ver si no consumen mucha memoria, mucha CPU, para asegurarnos de que no tenga ningún programa de terceros, ya sea un malware que le esté usando su computador para cosas que el usuario no quiere, que puede generar lentitud en el portátil. También hacer una revisión de las actualizaciones del sistema, asegurarse que el sistema operativo esté completamente actualizado para asegurarse de que no hayan errores, ya que estos parches normalmente solucionan muchos y la mayoría de los errores que ocurren con el software.
En el espacio de almacenamiento, verificar cuánta memoria está ocupada en el disco duro, si hay suficiente espacio disponible, si está muy lleno, buscar la manera de economizar más espacio borrando cosas innecesarias, ya sea que uno quiera eso o se le consigue ampliar más el espacio para, ya eso es decisión del usuario si quiere borrar para hacer más espacio para que vaya con más fluidez. Un antivirus para comprobar si el antivirus está actualizado y si el equipo está libre de malware. También eso puede ser lo que hace los procesos de terceros que hacen que el dispositivo vaya más lento. Revisar el arranque ya apagado, revisar cuánto tiempo tarda la laptop de iniciar y apagar. Un tiempo de inicio muy largo puede ser un indicativo de problemas con el sistema operativo o el hardware. Pruebas adicionales si es necesario. Prueba de la memoria RAM con herramientas como Mentes para verificar si la RAM está funcionando correctamente. Pruebas de disco duro SSD. Usar la herramienta con Crystal Disk Info o en caso de Bad Disk Utility. Y pruebas de temperatura. Si el equipo se calienta mucho, se puede usar el software HW Monitor para Windows y ISAC- para Mac. Así podemos monitorear la temperatura del sistema. Muchas gracias por su atención. Proceso de reparación de laptop. Para iniciar con este proceso se requieren medidas de seguridad, por ejemplo gafas protectoras, manilla antiestática, las herramientas adecuadas para trabajar con el equipo, etc. Bueno, iniciando con los problemas de alimentación, estos pueden ser causados por diferentes motivos. Entre ellos, sería el cargador o el cable de alimentación, la batería defectuosa, el puerto de carga dañado o obstruido por suciedad. Bueno, la solución a este problema podría ser la verificación del cargador, asegurar de que esté en buen estado, que esté correctamente conectado. En el caso de que no sea así, probar otro cargador del mismo tipo, debido a que si se usa uno diferente podría dañar el equipo o simplemente no funcionar. Probar el puerto de carga, verificar que el puerto de carga esté limpio y sin obstrucciones por suciedad. Comprobar si la batería funciona bien, si la batería es extraíble, retirarla y conectarla al cargador para comprobar si esta enciende. El problema sería de la batería. Problemas con el hardware interno. Bueno, como causas tenemos fallo en la placa base, entre otros componentes críticos como la tarjeta gráfica o la memoria RAM. Conexiones internas flojas o mal conectadas, sobrecalentamiento que daña componentes internos. Para la solución tenemos desmontar la laptop y verificar que los componentes internos estén correctamente conectados, asegurándose de que la memoria RAM y el disco duro estén bien insertados. Comprobar la tarjeta gráfica. Si la laptop tiene una tarjeta gráfica dedicada, asegurarse de que esté bien conectada. Si el chip gráfico está dañado, la laptop no encenderá. Reemplazar la placa base si se detecta un daño importante. La única opción es reemplazarla, ya que es un componente crítico. Problemas con la memoria RAM. Bueno, estos pueden ser causados por un mal funcionamiento de la memoria RAM o por estar mal colocadas en su respectivo lugar. Daños en los módulos de RAM. La solución para este problema es reinstalar la RAM, apagar la laptop, desconectar todos los cables y retirar la batería. Abrir el compartimiento de la RAM y asegurarse de que el módulo de memoria esté bien insertado en las ranuras. Probar con un solo módulo. Si tiene más de un módulo de RAM, prueba a encender con uno solo para descartar que alguno de estos esté dañado, y en caso de que alguno esté dañado, reemplazarlo por uno nuevo. Bueno, cuando hablamos de problemas y reparaciones, no solo hablamos de los componentes físicos, también de los sistemas operativos.
Bueno, las causas que pueden generar fallos serían sistema operativo dañado o un fallo crítico de arranque. El sector de arranque podría estar corrupto, una actualización fallida o unos errores de software que impiden que el sistema operativo inicie. Soluciones: en el modo iniciar en el modo seguro, intentar arrancar en el modo seguro presionando F8 Shift F8 durante el arranque para ver si el sistema operativo arranca con los controladores mínimos. Si arranca el modo seguro, es posible que un controlador o una actualización reciente esté causando el problema. Reparar el inicio de Windows. Usa un disco duro con Windows o una unidad USB de arranque para acceder a la opción de recuperación de Windows. Desde allí selecciona la opción reparar tu computadora, solucionar problemas, reparación de inicio, y eso sería todo. En caso de que no se logre restaurar el sistema, si tienes punto de restauración configurados, intente restaurar el sistema a un estado anterior donde todo funcionaba bien. Reinstalar Windows. Bueno, esto sería en el caso de que ninguna de las opciones anteriores te funcionara. Bueno, esto sería reinstalar Windows. Asegurar un respaldo de tus archivos antes de realizar estos pasos, si es posible. Bueno, esto sería todo. Uso de la estación de soldado. La estación de soldado es una herramienta de trabajo que sirve para unir componentes electrónicos por medio de la aplicación de calor y soldadura. La estación de soldado se compone de pantalla. Muestra la temperatura a la que se encuentra operando perilla o botones. Sirve para modificar la temperatura y poder soldar diferentes tipos de componentes. Lápiz de soldado o cautil. Es lo que tendrá contacto con los componentes electrónicos y la soldadura de estaño para unirlos o separarlos. Base. Se utiliza para colocar el cautil cuando necesitas mover algún componente. Esponja. Sirve para quitar el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor. Se ocupa para soldar o desoldar circuitos de montaje superficial y tubos termonotráctiles. Para usar la estación de soldado sigue estos pasos. Conecta al tomacorriente, enchufa el cautín o pistola de calor. Encienda, ajusta la temperatura cuando trabajes con soldado de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente. Mueve la temperatura de la estación hasta que marque 190 o 200 grados Celsius. Acerca la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se transfiera y retira el cautín. En caso de que necesite quitar un componente, realiza estos pasos. Acerca el cautín al punto de soldado. Espera que se derrita la soldadura y con un extractor quítala. Retira el componente electrónico. La soldadora flux se usa cuando realizas la ejecución de soldar componentes de montaje superficial como los microchips de las computadoras. Realiza lo siguiente. Coloca el microchip donde se va a soldar, esparce el flux sobre las terminales, acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas. También debe soldar las demás terminales. Las precauciones que se deben tener en cuenta cuando estés soldando son: mantén ventilada tu zona de trabajo, no respires el humo del cautín, utiliza un extractor de aire, no dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que estás trabajando. Gracias. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Rangel y amigos, les vengo a presentar un tema bastante importante, lo que es la lectura de diagramas electrónicos.
Su importancia comprende la mayor parte de lo que es el diagnóstico de situaciones de sistemas, de problemas de sistemas operativos, de sistemas eléctricos, de sistemas de cómputos. Eh, Básicamente ese es el objetivo de esta presentación, poder enseñar en que las lecturas de estos diagramas pueden ayudar a implementar un buen diagnóstico de problemas de una computadora. Empecemos. La importancia de estos sistemas electrónicos, de estos diagramas electrónicos, son valiosos, ya que a través de ello podemos identificar el fluido correcto del circuito electrónico. Uno de los tipos de diagramas electrónicos que tenemos que ver son los esquemáticos. Los esquemáticos son sistemas de diagramas, son diagramas electrónicos que nos enseñan el funcionamiento correcto de un circuito electrónico. Es decir, a través de estos tipos de diagramas tenemos la capacidad de entender el funcionamiento de un sistema electrónico. Aquí, en este momento, estamos viendo un sistema basado en transformador que emite 120 voltios y transforma 24 voltios. Ha metido un sistema de pulsadores que están conectados a unas resistencias, a unas bobinas. Básicamente la forma correcta de poder entender o leer un diagrama esquemático o cualquier tipo de diagrama es de la misma forma natural en como leemos y escribimos. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces básicamente tenemos esta presentación desde cómo se leen correctamente. Lo tenemos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Así básicamente tenemos todo eh, en este circuito. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo de tipo esquemático que nos muestran 4 circuitos integrados que están conectados unas con puertas lógicas y a su vez da una información de tipo gráfica en una pantalla numérica. Desde el punto de comienzo que, como llevamos el orden de izquierda a derecha, lo tenemos aquí. Este es el punto de comienzo de la lectura del diagrama. Y de ahí compete toda la lectura del diagrama hasta terminar en la pantalla. Este tipo de diagramas, tipo cableado, son implementados para poder conectar los circuitos electrónicos. Es decir, si tenemos que soldar un circuito en una placa, en una tarjeta, tendríamos que ver estos tipos de circuitos, de diagramas, que nos muestran y nos enseñan los, eh, dónde van conectados los puntos, los cables, las salidas, las entradas, todos los tenemos aquí. Esto básicamente nos sirve para implementar y soldar circuitos electrónicos. Aquí tenemos un ejemplo más complejo de un tipo cableado, un diagrama de tipo cableado. Es más complejo, pero aquí podemos ver todo lo que tenemos que realizar. Los diagramas de bloques son diagramas que nos presentan procesos secuenciales, es decir, nos presentan funciones en manera de orden desde arriba, como ya lo sabemos, desde arriba hacia abajo. Vemos el primer esquema que dice Transformer y de ahí se subdivide dos procesos, uno con un botón 1 y botón 2 y al final nos envía un mensaje. Aquí tenemos otro tipo de esquema de bloques
que se centra desde la fuente de voltaje. Como lo vemos entender es que de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La fuente de voltaje envía su cantidad eléctrica para los distintos componentes. Entre ellos está el microcontrolador, también las entradas digitales que incluyen datos en el microcontrolador, también las salidas y al final tenemos las entradas analógicas. Y aquí terminamos con lo que son los diagramas esquemáticos. ¿Qué son estos diagramas esquemáticos? Este diagrama esquemático muestra el diseño y armado correcto del circuito. Quiere decir que cuando no, bueno, cuando no es necesario soldar un circuito, pero sí armarlo o componentes, por ejemplo, una computadora, tenemos que tener en cuenta este tipo de diagramas. ¿Por qué? Porque aquí nos muestran de forma esquemática imágenes muy descriptivas de cómo debe estar eh, conectado el circuito, cómo debe estar armado el componente para su correcta función. Muchas gracias. Bueno, a continuación presentaré lo que es el osciloscopio, una de las herramientas más importantes de la electrónica es el osciloscopio. ¿Y qué es este dispositivo, este aparato? El osciloscopio nos ayuda a medir frecuencias de ondas. ¿Y qué son estas ondas? Pues básicamente son gráficos en las que entendemos el funcionamiento, la continuidad de un sistema eléctrico, ¿ya? Ya que el circuito electrónico, su base es la electricidad. Entonces, básicamente debemos estudiar en cómo trabaja la continuidad de un sistema electrónico. Aquí básicamente vemos explícitamente cómo funciona. Vemos tres controles que nos ayudará a trabajar eh, la amplitud, la longitud de la onda y el tiempo que recorre la onda. Quiere decir que básicamente nos ayudará a interpretar valores de amplitud, tiempo y espacio que cubre la onda. Básicamente eso es lo que es el osciloscopio, una herramienta que nos permite diagnosticar un circuito electrónico. Bueno, ya que no, en estos momentos no compartimos, no tenemos fácilmente un dispositivo llamado osciloscopio, pues podemos prácticamente explicar el funcionamiento de de un osciloscopio eh, desde como tal su ejecución. Pues para ello necesitamos colocar o armar un circuito. Básicamente tenemos aquí un circuito. Y una de las herramientas que contiene el osciloscopio son las pinzas de prueba. Estas pinzas de prueba son conectadas dentro del circuito para poder, digamos que, graficar el estado de la onda. Dentro de la pantalla tenemos una característica, o cuatro características, perdón. Tenemos los botones de movimiento de posicionamiento de una onda. Si utilizamos este botón llamado Jet Post, pues podemos controlar una onda de referencia para poder calcular más un poco el estado de la onda. Si seleccionamos la sección de los amarillos, podemos
cambiar la posición de la onda que estamos estudiando, que es la onda que estamos emitiendo en este pequeño circuito. Esto es un simulador, básicamente es la misma explicación de un circuito. Aquí podemos, digamos que podemos recortar un poco la longitud, la amplitud, perdón, para que sea un poco más medible. Debajo de el grupo de los amarillos, que es la onda que estamos midiendo, tenemos la longitud de la onda, que básicamente nos ayudará a poder graficar los datos más exactos. En esta sección podemos trabajar la amplitud de la onda, de manera de que podemos hacer que la onda haga un sentido un poco más eh, senozoidal para que sea más fácil su estudio. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que es lo que es un osciloscopio, una herramienta que nos ayuda a entender cómo está trabajando nuestros circuitos electrónicos, teniendo en cuenta un punto de referencia. Sabemos de que en los computadores el sentido base de uno de estos computadores, o el punto cero, puede ser 5 voltios. Entonces tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles para poder entender cómo oscila la corriente eléctrica de un circuito electrónico, como el de los computadores. Bueno, básicamente es todo. Muchas gracias, que tengan un excelente día y aprecio mucho su atención. Feliz tarde para todos.